Vamos a enlazarnos en estos momentos con el economista, docente y asesor en políticas públicas, Mario Campa. Fíjate, Zenén, que se habla de un repunte en el tema del COVID-19, un rebrote, y está ocurriendo en los estados gobernados por algunos de estos de la Alianza Federalista. El primer estado en regresar a semáforo rojo, Chihuahua. Ahí está Javier Corral. Veíamos en la mañana el mensaje de el fin de semana de Enrique Alfaro de Jalisco. Sí, Vicente, estamos ante ese rebrote, pero que estas medidas que han tomado los aliancistas federalistas como que no están dando resultados. Incluso llevaron asesores de sexenios anteriores que eran los machuchones de la salud en México, y mira nada más como el caso Alfaro, ¿no? Eran los expertos, pero en dejar cascarones de hospitales. Te saludo con mucho gusto, Mario Campa, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos, esperando que nos ayudes a analizar, a reflexionar sobre esto que no es coincidencia y es de anotarse, porque son los panistas, son los de oposición los que están incluso pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell, y a ellos les está, si me permiten la expresión, explotando la bomba en la mano. Sí, bueno, ya tenemos a una entidad en semáforo rojo que es Chihuahua, tenemos a 11 en amarillo, tenemos a uno en verde que es Campeche y el resto está en naranja, ¿no? Pero si nos vamos a las tendencias, hay algunos estados que están presentando en este momento nuevos contagios, una tendencia un poco más acelerada de casos, y son Durango, Aguascalientes, Nuevo León, y habría que agregar ahí también a Jalisco, Guanajuato, particularmente el Bajío, ¿no? A mí me preocupa que algunos de estos gobernadores, no podemos decir que todos, pero sí varios de ellos se han dedicado más a intentar confrontar con el gobierno federal que pues finalmente atender la epidemia, ¿no? Incluso desde el punto de vista parlamentario, yo veo más al PAN preocupado con una especie de doble juego, donde por un lado dicen no queremos que suban impuestos o que más bien que se reduzca la evasión y elusión, y por otro lado se están quejando también del pacto federal, ¿no? Entonces es un PAN cuya estrategia es la crispación, ¿no? Eso sí preocupa, y que no estén atendiendo finalmente el alza de contagios en sus estados, ¿no? Con justa razón, creo yo, muchos de esos estados dirían, ¿en qué están los gobernadores? Pareciera que pierden mucho tiempo en la politiquería, en estar viajando incluso para esta alianza, y lo que amerita una situación como lo del COVID es atención por parte de los gobernadores de los diferentes estados. Sí, fíjate, durante muchos años nos vendió la derecha que ellos son más institucionales, ¿no? Y que favorecen el institucionalismo, pero de repente cuando no les favorece las votaciones o las resoluciones, vemos, por ejemplo, a Felipe Calderón quejándose de las resoluciones del INE, del tribunal, ¿no? Incluso directamente mencionándolos, algunos de los magistrados, por ejemplo, y por el otro lado, o de los consejeros, y por otro lado tenemos que cuando no les gusta, por ejemplo, el pacto fiscal, simplemente algunos gobernadores deciden salirse de la CONAGO, ¿no? Que es una institución finalmente, aunque sea formal o informal, pero es una institución en donde se debaten asuntos críticos para el país. Entonces, ahora a mí me parece una especie de doble discurso, que no estén dispuestos, y en gran parte es por grillas y politiquería, a entrar en una dinámica de colaboración con la federación, y en cambio pues sí está encrispando el ambiente político, ¿no? Por cierto, ya que hablabas de los federalistas, ¿cómo ves este ultimátum? O nos escuchan, o se mochan, o rompemos. ¿Qué es eso? Bueno, pues es parte, yo creo, del ambiente político. Hace falta serenidad. Afortunadamente, la economía poco a poco va recuperándose. Se habla de que ya van 400,000 empleos creados en los últimos 3 meses. Entonces, yo creo que finalmente la oposición siente que es una de las últimas oportunidades que tiene para deslegitimar al gobierno federal, y está haciendo su lucha, ¿no? Pero mientras tanto, algunos de los ciudadanos de esas entidades pues lo pueden resentir, ¿no? Hablan estos federalistas de un nuevo pacto fiscal. ¿Hay espacio para eso en estos momentos?
No, honestamente, el 2021 difícilmente, por ser tanto año electoral como un año de pospandemia, difícilmente vamos a ver un cambio en el arreglo fiscal. Sí hay que reforzar algunas cuestiones, ¿no? Particularmente, por ejemplo, dotarle a los municipios más capacidades para que puedan hacer una mejor colecta del predial, ¿no? Por poner un ejemplo, México recauda muy mal el predial y es donde los ciudadanos por primera vez tienen contacto con los servicios públicos, ¿no? De ahí sale la pavimentación de las calles, el alumbrado público, el drenaje. Es un impuesto sumamente importante y en México, pues nosotros al no recolectarlo de forma eficiente, pues dejamos ir una oportunidad para que el ciudadano sienta que su recurso está siendo bien utilizado. Y además se eleva la dependencia de los municipios con la federación, ¿no? Entonces, ese es un reto, pero en un año electoral va a ser sumamente complicado revisar el pacto fiscal. Entonces, en vez de estar creando esta crispación, pues deberían mejor concentrarse en combatir la epidemia y si ellos necesitan pues una fuente adicional de recursos, puede hacer reingeniería presupuestal o redoblar los esfuerzos de recaudación tratando de que como se barre también, como se combate la corrupción, barriendo las escaleras de arriba abajo, ¿no? Recolectando impuestos primero entre los grandes deudores, ¿no? Predial, llámese el impuesto a los casinos, a los peajes, que son algunas de las principales fuentes de ingreso de los estados y municipios, ¿no? Mario, para cerrar, me advierte Meme Yamel de un tuit que me parece muy interesante analizarlo. Sí. Un tuit que tú mismo publicas, dice, Sebastián Piñera en Chile, Donald Trump en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia y en menor escala Jair Bolsonaro en Brasil. Ser multimillonario es garantía de nada, acaso del triunfo del interés particular. Habrá que recordarlo en Sonora si llegan Gándara y Burs a la boleta. Son dos familias de lana y de abolengo en Sonora. Alfonso Durazo llegaría por Morena con una preferencia en la intención del voto muy marcada y a 10 puntos porcentuales de su más cercana competencia. Dame tu idea acerca de este tuit y de la situación en Sonora. Sí, digo, de los 4 empresarios que mencionaste, quizá habría que agregar incluso a Macri, ¿no? En Argentina. Pues lo que digo es que básicamente los empresarios prometen que van a hacer grandes reformas, va a haber más crecimiento, ¿no? La típica receta neoliberal que ya todos conocemos. Y a la hora de la hora, pues vemos que no entregan los resultados que se espera y muchas veces, pues favorecen sus propios intereses, ¿no? En Sonora, ¿cómo va a estar la carrera? Por el PRI se antoja que sea Ernesto Gándara y por Movimiento Ciudadano Ricardo Burs, que militó 41 años en el PRI, y ellos dos son quizá de las 5 personas más ricas en Sonora, ¿no? En un ambiente donde la pandemia ha develado algunas de las grandes desigualdades mundiales, pues a mí se me hace un tanto anticlimático que haya 2 multimillonarios contendiendo por llegar a la gobernatura, ¿no? Por otro lado, tenemos todavía el PAN no ha nombrado candidato, tenemos a Alfonso Durazo por Morena, que sí parte con una ventaja, como bien dices, de aproximadamente 10 puntos porcentuales, y tenemos que Ana Guevara quizás se lance por el PT, ¿no? Y evidentemente todo el mundo está centrado en esto porque saben que, como dice Castañeda, pues sí hay parte de un referéndum a las políticas del presidente, y eso ocasionó que la semana pasada tuvimos un nado sincronizado de varias columnas nacionales tratando de golpear a Alfonso Durazo, ¿no? Que es el puntero. Por supuesto, honestamente, muchos de los columnistas en Sonora aquí no tienen mucho impacto, ¿no? Y la gente va a tener que decidir si quiere a un multimillonario o si quiere, pues, a alguien un poco más cercano a la gente, ¿no? Pues estamos al pendiente de esta situación, te estaremos molestando más seguido, mi querido Mario Campa, si nos permites, para hablar de el tema Sonora, ya que se viene una campaña intensa en el norte. Por lo pronto, si me permites, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te lea, para que te apoye en redes sociales, Mario Campa? Con gusto, les paso mi cuenta de Twitter, es @Mario-Campa,
De ahí pues podemos darle seguimiento a la elección de Sonora, a la pandemia y por supuesto con gusto cuando me necesiten aquí estaré en este espacio, ¿no? Les agradezco el enlace. Mario Campa, un abrazo, que pases Un excelente abrazo. noche. Buenas noches.